Bendecidos, gracias por sintonizarnos, te habla Conrad. Estamos aquí dándole continuidad al estudio que dimos la semana pasada de cuando el caos llega sin avisar a tu vida. Repasando algunas de las cosas que hablamos, explicábamos que Jesús siempre fue honesto, Jesús siempre dice la verdad de antemano. Una de las cosas que él dijo fue, el pronóstico es que va a haber mal tiempo en temporadas de la vida. Hablábamos de Lucas capítulo 6, versos 46 al 49, donde explica que un hombre hizo su casa, la edificó sobre la roca y otro la hizo sobre la arena. Vino el mismo ímpetu, el mismo río con el mismo ímpetu, perdón, la misma tormenta, el mismo oleaje, la misma dificultad, y dio con ímpetu contra aquella casa. Tanto para los que le sirven a Dios como para los que no siguen a Dios, problemas van a venir. Dijo en Lucas 17:1 también que es inevitable que vengan los problemas, así como dijo Thanos en la película de Avengers Inevitable. Es inevitable, dijo Jesús, los problemas van a venir, las situaciones difíciles van a venir. Jesús ya nos está dando de antemano que si le vamos a seguir en la vida, van a venir dificultades, van a venir situaciones que no van a estar a favor nuestro, que van a estar un poquito contrarias a lo que pensábamos o creíamos, pero eso no implica que Dios te abandonó. Hablábamos de que el caos, cuando viene la temporada de caos a tu vida, los que estudian la ciencia esta de la física cuántica, quantum physics, they say that the chaos has a straight determined movement intended towards a direction or a pattern. El caos tiene un movimiento que va intencionado, que va en cierta dirección hacia un fin determinado. Me acuerdo cuando hablábamos, cuando en Génesis 1:1 el Espíritu de Dios, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que te dice que no solamente habló para que sucedieran cosas dentro del caos, antes de que empezaran a suceder las cosas que Dios quería, ya Él se estaba moviendo. A veces se nos enseña que solamente confesar la palabra es lo que va a resolver toda la situación, pero en ocasiones Dios está esperando que demos un paso de fe. Le estaba compartiendo a mi hijo anoche, y algo que me sucedió en una salida con mi esposa recientemente. El GPS, tú le pones un fin a donde quieres llegar, pero te da una primera instrucción: gira a la derecha o gira a la izquierda. Mientras el carro esté estacionado, el GPS no te va a dar ninguna otra instrucción. Simplemente está esperando que tú te muevas. Cuando empiezas a darle movimiento al auto y empiezas a conducir, viene la próxima instrucción: vira en U, en esta área. Aún si te metes por un sitio que es equivocado, va a decir recalculating o reconfigurando para darte la dirección y ajustar de acuerdo a la metida de pata que dimos o la falta de seguir esa instrucción. Y me di cuenta que en esa salida que fui a hacer con mi esposa, hicimos varias paradas y se me olvidó apagar el GPS. Pero el GPS se quedó encendido stand-by hasta que yo volví a encender el auto y volví a moverme, y entonces me decía: ok, prosigue a esta otra dirección, da este próximo viraje, y así por el estilo. A veces en la vida las cosas de Dios son así. Queremos que Dios nos dé todo el final, todos los detalles, todo lo que va a suceder dentro de su plan, pero si Dios nos da toda esa información, en ocasiones vamos a entrar en avenidas, en valles de oscuridad, en situaciones difíciles que si nos las dice de antemano, abortamos el plan de Dios. Hablábamos también sobre que el caos, existen diferentes tipos de caos. Está el caos que es causado por decisiones incorrectas que hacemos y que pues tenemos que asumir responsabilidad. La persona que quiere ir a Nueva York y sabe que tiene que ir al norte, pero pone el GPS para ir al sur, y cuando llega a la costa del mar se molesta porque no llegó a Nueva York, llegó a Los Cayos de Florida.
Las decisiones tienen el resultado intrínsecamente unido a la decisión que tú tomas. Eso no es culpa de nadie, simplemente fue una mala decisión. Está el caos que viene como parte de la vida, de las situaciones. Hablábamos de que en ocasiones se le echa la culpa a Dios de todo lo malo que pasa. Hubo un terremoto, hubo una tormenta, hubo un tornado. Eso el mundo lo llama actos de Dios. ¿Por qué si el director en una producción cinematográfica, en una producción teatral, está el productor, está el libretista, están los actores de elenco, los actores de reparto, los músicos, los luminotécnicos, un sinnúmero de personas? Porque si uno dentro de su libre albedrío hace algo incorrecto, el productor o el libretista es el que lleva la culpa de lo que salió mal? Y así a veces le echamos culpa a Dios por cosas que Dios no tuvo ni siquiera que ver con ellas. Está el caos, hablamos que es el que es causado por el enemigo, y tocábamos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, puesto en un pozo y comprado por el faraón. Y hablábamos que en Génesis 39:1 empieza a hablar, ya está José, perdió su libertad, perdió su familia, perdió todo en un solo día. Y está en el auction, en la subasta de esclavos, siendo vendido. El dueño que lo compra, el capitán de la guardia de Faraón, Potifar, ve que hay algo diferente en él. Y dice en el Amplified Bible, les compartía que aún siendo esclavo, él vio que Dios lo prosperaba, porque todo lo que hacía salía bien. Ahora, José está en una situación caótica, perdió su familia, perdió todo, no tiene el último iPhone, no tiene el último traje Armani, la túnica de colores que su papá le había regalado, no tiene siquiera libertad, no tiene inversiones, no tiene activos, no tiene cuentas de banco, no tiene ni un celular para enviar un texto. Y sin embargo dice que la bendición de Dios está sobre él, que aún el impío que lo había comprado veía que la mano de Dios estaba sobre él. Y hablábamos de que a veces somos bendecidos y no nos damos cuenta porque estamos mirando la bendición en términos de la cuenta de banco, en términos de qué tenemos o no tenemos, en términos de que si hemos podido comprar la última tecnología. Cuando explicábamos, te levantaste hoy por la mañana, abriste los ojos, gloria a Dios, eres bendecido. ¿Por qué? Eres bendecida. ¿Por qué? Porque mucha gente se acostaron a dormir anoche, la alarma sonó y ya su espíritu había partido del cuerpo, le llegó su hora. Mientras estás aquí, estás respirando, estás en bendición. Hay gente que se molesta porque tienen que caminar. Hay alguien que quisiera tener dos piernas para poder caminar. Hay gente que se molesta porque está en un auto y hay mucho tapón de tránsito, mucho tráfico. Hay alguien que desearía tener un auto y no estar cogiendo guagua pública. Es como el millonario que tiene mucho dinero, pero todas sus relaciones están afectadas. Es una persona pobre. ¿Por qué? Porque las relaciones no ha prosperado en su trato con los demás seres humanos. Y está por último el caos que es causado cuando Dios te lleva a un desierto. Y lo comparábamos cuando el jugador de fútbol su equipo va a un campeonato y la noche o un par de días antes del juego, el coach no les da la opción de que si se quieren ir de party, de fiesta, de juerga, que si quieren la opción de hacer ejercicios o no practicar hasta un par de horas antes, no. El coach le va a decir, vamos a encontrarnos a las 7 de la mañana en tal sitio y vamos a practicar todo el día hasta que las jugadas que queremos implementar salgan a la perfección. Después que hagamos todo eso, entonces estamos listos para el campeonato. Aprendí una vez hace muchos años atrás que un boxeador no gana el campeonato o la pelea cuando está dentro del cuadrilátero. La gana durante el tiempo de entrenamiento. Si está entrenando de la manera apropiada, si está haciendo los ejercicios, la dieta, cuando llegue al cuadrilátero, tiene toda la preparación para hacerlo, porque se encontró el momento oportuno con la preparación. Por el contrario, si ese boxeador no se preparó y estuvo perdiendo el tiempo, estuvo divirtiéndose, estuvo
no haciendo los ejercicios, no siguiendo las dietas, cuando suba al cuadrilátero también la gente se va a dar cuenta de que no hubo preparación. Por eso que se dice que el campeonato se gana antes de llegar al cuadrilátero, no cuando llega el momento de la verdad. Y vimos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto a ser tentado con el enemigo. Y voy a terminar con esa escritura, pero vamos a ponerla en hold por el momento porque quiero compartirte esto esta semana. Dice en Isaías 43:2 en la Biblia de las Américas: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero fíjate que comienza con la predeterminación cuando pases. No es si te pasara, no es a lo mejor, no es quizás pudiera suceder. No, te está dando por sentado que vas a pasar. Cuando pase esto, cuando llegue este momento, cuando esto suceda, acuérdate de esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es la promesa de Dios de que va a estar contigo. Dios te está dando por sentado, va a venir una dificultad, va a venir una situación difícil, va a venir un problema, va a venir algo que era inesperado. Por más que te prepares, Él está contigo. El hecho de que hayas entrado en una temporada de caos no implica que Dios se fue. No implica que te saliste de la voluntad de Dios. No implica que estás mal. Al contrario, en la Escritura dice en Marcos 4, y lo repasábamos la semana pasada, que cuando la semilla es sembrada y es aceptada en tu corazón, va a venir oposición, va a venir dificultad, va a venir adversidad para erradicar esa palabra en la que estás creyendo. Y ahí es donde dice que muchos se ofenden y tropiezan. Y hay otros que mantienen su posición y siguen creyendo y van hasta el próximo nivel. El próximo nivel es el de los espinos, que decía que los espinos entran y ahogan la palabra. El que puede aguantar la dificultad, la resistencia, el enemigo viene ahora con otro ataque. Viene con las presiones de la vida, viene con las tentaciones de la vida, viene con los deseos de la vanagloria de la vida, y todas esas cosas entran y ahogan. Empieza la persona, pasó el nivel de que no se ofendió, que yo esperaba que esta situación viniera, esta oposición viniera, pero ahora como que me están pasando otras cosas internas que no me esperaba. El dinero está corto, esto no cuadra, esto está mal, tengo que adquirir esto, tengo que comprar tantos regalos para Navidad, no me alcanza para bendecir a todo el que quiero bendecir, está el presupuesto apretado, no sé qué hacer. Y todas esas cosas, si le das cabida a todo ese estrés, eso entra y ahoga la palabra. Pero volviendo a nuestro texto inicial, cuando pases por las aguas, no te negarán. Si te fijas, empieza con las aguas y después cambia: y si por los ríos, no te ahogarás. En el Salmo 91 dice que la palabra de Dios es escudo y adarga, es su verdad. Hay un escudo que está escribiendo ahí, o describe ahí, que es un escudo casi del tamaño de tu cuerpo. Y hay un escudo que es pequeño. Escudo y adarga es tu verdad. Eso implica que hay situaciones que van a venir en tu vida que puedes usar el escudo pequeño. Son más fáciles de manejar. Pero hay otras situaciones que vienen que tienes que usar el escudo, no la adarga, el escudo, para protegerte, apagar los dardos de fuego del enemigo y seguir empujando hacia adelante, usarlo de forma ofensiva contra el enemigo, no contra el ser humano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que influencian a los seres humanos. Dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiere decir que hay situaciones por las que vas a entrar, que vas a sentir que se está poniendo un poquito caliente la cosa, se está poniendo un poquito difícil la situación,
se está poniendo un poquito intensa, pero Dios dijo que va a estar contigo. Hay otras situaciones que dice que la llama no arderá en ti, quiere decir que van a estar mucho más intensas, el ataque va a ser mucho más fuerte, más intensificado, más sistemático, y si mantienes la fe y la mirada en Dios, no pierdas de perspectiva que Dios está contigo. ¿Cómo yo sé si entré en una situación, si es un caos de la vida o algo que simplemente el enemigo mandó? Bueno, un caos de la vida, por ejemplo, hace unas semanas atrás, mi hijo tenía una actividad, él está en su año senior, y él nunca pide nada, eso quería ir a la actividad de su senior, era una casa de una maestra, era una actividad de la iglesia, eso era un buen ambiente, lo dejamos ir. Cuando estamos yendo casi a medianoche a irlo a recoger, recibimos una llamada, el nene se cayó y se partió la muñeca. Lo que yo pensaba que era una noche que iba a ser normal, que iba a poder tener mi vida normal, terminamos en un hospital hasta las 4 de la madrugada con el nene con un yeso puesto, la mano fracturada, y ahora hay que hacer un sinnúmero de citas de seguimiento, terapias físicas y todo lo que envuelve volver a restaurar esa mano. Eso es una situación que de momento fue caótica, no me la esperaba, es parte de los problemas de la vida. La protección de Dios siempre estuvo, porque no es lo mismo una mano fracturada a que tu hijo tuvo un accidente fatal. Así que la fidelidad de Dios siempre está ahí. Un ataque sistemático, vamos a decir por ejemplo que Dios te dice, te pone en el corazón, ve a donde esta persona y dile esto de parte mía para que le animes o le fortalezcas. Te estás preparando para ir. El enemigo no tiene idea, a menos que tú hables de lo que Dios te está mandando a hacer, pero sí tiene una idea de que si vas en cierta dirección, a cierto sitio, vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Te puede suceder un ataque sistemático y te das cuenta que es el enemigo. Vas a prender el auto y la batería se murió. Le pides a una persona que te dé un ride para llegar al sitio donde tienes que ir, y cuando la persona llega, la batería se le murió. Vas y buscas, llamas a un Uber, pagas, y cuando te montas en el auto, el carro del Uber te dejó de funcionar. Es demasiada casualidad, es el mismo ataque sistemático para impedirte que llegue. Lo que le pasó a Jesús cuando estaba en la barca durmiendo y le había dicho a los discípulos, vamos al otro lado. Él solamente dijo, vamos al otro lado. El diablo sabe que si Jesús llega al otro lado, en el otro lado tiene su trofeo, el endemoniado gadareno, que si Jesús llega al otro lado vivo, su trofeo se fue a ajuste. ¿Qué hace el enemigo? Manda un ataque sistemático, el viento, oleaje, olas gigantes, agua entrando en el bote, los discípulos asustados. Es un caos. Pero es la única vez que Jesús se levanta, o lo levantan, porque en el original griego es como si le hubieran dado su primer grito de resurrección, lo despertaron. El tipo tenía que estar empapado, la almohada mojada, él enchumbado de agua, como decimos en Puerto Rico, y estaba noqueado, no se había podido levantar. A la que le gritan, ¿usted alguna vez lo han levantado que uno se levanta con esa morriña? Que te dice, mira, ¿qué es? Imagínate a Jesús noqueado, lo levantan, mira que nos morimos. ¿Tú te imaginas un titular en los periódicos, en YouTube, se murió Dios se ahogó? Qué lindo. Y despertaron a Jesús y dice, ¿qué es? Dice, ¿no te molesta que nos hundamos? Y es la única vez que tú vas a ver a Jesús, cállate, enmudece. Y el viento se calmó. Obviamente cuando llegaron al otro lado, hubo la confrontación con el endemoniado gadareno, pero ves como un ataque sistemático del enemigo, creando caos, distracción, oleajes, mal tiempo, para sacarte de enfoque de lo que Dios te llamó a hacer.
Hablábamos también de que Dios camina sobre el caos. Esto es algo que me gusta mucho. Hablábamos ahorita en Génesis 39, capítulo 1, verso 1, disculpen, que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. En Job 9:8 dice que Dios camina sobre las crestas de las olas. Y en los evangelios sinópticos y aún en Juan, vemos a Jesús caminando sobre el agua. El Dios encarnado, primero el Espíritu de Dios, después el Padre, ahora Jesús, el Dios encarnado, caminando sobre las aguas. Y no estamos hablando de caminar sobre aguas tranquilas. Estamos hablando de que está caminando sobre un mar picado, sobre unas olas gigantescas, sobre un viento recio, posiblemente lluvia junto con ese viento. No te imagines a Jesús caminando sobre el agua como enseñan en las películas de Hollywood. ¡Ah! Todo el mundo está mojado y él está seco. Todo el mundo está asustado. Ah, y by the way, era de noche. Esto es una película de horror. De noche, viento recio, mar picado, no hay postes, no hay luces que lumbreras como a menos que hubiera luna llena en ese momento, que lo pone peor porque entonces el hombre lobo, a los que les gustan las películas de horror y tienen miedo salir en la luna llena, pero pon todos los elementos juntos, cada evangelio añade algo. Jesús mandó a sus discípulos a irse mientras despedía a la multitud, después de haberles ministrado. Se hizo de noche y estaba solo. Llegó y dice que los vio a mitad del lago y que el viento les era contrario. No solamente eso, no hay Uber o no hay un Uber boat que Jesús pueda llamar que lo lleve al otro sitio. Está el mar picado, está el viento recio, está el oleaje fuerte, está toda la inclemencia del tiempo para una película de horror. Es la tormenta perfecta, the perfect storm. Y Jesús decide, como está viendo a sus discípulos en esa situación, que va a ir a caminar a ellos. Él sabía de antemano lo que iba a hacer, pero ¿no te está curioso que a los que no le seguían se quedó para despedirlo y pues vayan bien a su casa? A los que ama, a los que están con él constantemente, los mandó al medio de la tempestad, al medio de la tormenta. The ones that he loved, the ones that he cared for, he sent those to the midst of the storm. Isn't that something? Y a veces estamos pensando, Señor, yo reprendo esto que me está pasando. Los caminos de Dios son más altos que los caminos nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros le pedimos a Dios paciencia y estamos esperando que Dios nos vacíe como la jarra de jugo por la cabeza y que me entre y que baje como el aceite corre por la barba de Aarón y los vestidos. No, tú le pides paciencia a Dios, te va a poner en una situación que demande paciencia, te va a poner vas a ir al supermercado y te va a tocar el cajero nuevo, el que se le dañan las transacciones y todo se detiene y se te está acabando el tiempo, y cuando llegas al carro después de pagar se te cae lo que compraste y tienes que virar a comprarlo otra vez, y entonces cuando estás llegando a la casa coges un tapón porque es la hora de tráfico y te acabas de dar cuenta que tu esposo o tu esposa no le puso gasolina al auto y estás en la línea ahí, está eso blinking, está parpadeando para que le eches gasolina. ¿Y qué es lo que está pasando? Le pediste a Dios paciencia. La única forma de que aprendas paciencia es experimentando la situación. Y lo más funny de todo esto es que es como cuando tú vas a la escuela. Cuando tú vas a la escuela, el maestro te enseña toda la semana. Ahora en estos días que mis hijos están estudiando, todos los viernes ellos le dan examen de lo que aprendieron toda la semana. Pero ¿qué hace el maestro después que te enseña todo y hace el repaso?
El día del examen, el maestro está ahí. Pero, ¿do you hear the teacher talking or saying anything? ¿El maestro dice algo cuando estás cogiendo el examen? No, está callado. ¿Por qué? Porque está esperando que lo que ya te enseñó, lo aprendiste y lo pongas en práctica. Volvemos al punto. Está Jesús saliendo del puerto. Están ellos teniendo problemas. Está el oleaje intenso. Está la cosa mala. Y Jesús viene caminando. Y dice que ya había caminado. Este lago tiene aproximadamente 7 kilómetros, son casi unas 6 millas. Estaba buscando en Google cuánto toma más o menos promedio caminar una milla a pie y a paso moderado, sin que la persona esté agitada y que no tenga los pies muy largos, de 15 a 20 minutos. O vamos a hacer un promedio de 18 minutos. Cuando Jesús los vio y fue a caminar con ellos, ya ellos estaban a la mitad del lago. Habían ya casi 3 o 4 millas que ellos estaban en la mitad del mar. No es que Jesús se montó en el conveyor del aeropuerto, llegué aquí sin caminar, sequecito, nada, no. Por aproximadamente 52 minutos Jesús estuvo caminando encima del oleaje fuerte, encima de la lluvia, en medio de la lluvia, perdón, encima del oleaje fuerte, con el viento dándole en la cara, con las olas dándole en la cara, empapado, pero con una sonrisa. Nunca le dijo al mar, cállate en esta ocasión, enmudece. Estaba disfrutándose el momento, estaba disfrutándose la situación, porque les quería dar una enseñanza a sus discípulos. Y de hecho dice que su intención era que quería seguir de largo. Pero en eso Pedro le dice, todo el mundo es un fantasma, dice, no teman, soy yo. Y Pedro, como siempre, bueno, si eres tú, mándame que yo vaya donde ti. ¿Qué le va a decir Jesús? No soy yo, no vengas. Ok, si te quieres meter en este predicamento, ven, soy yo, ven. Y Pedro, el mismo oleaje, el mismo viento, la misma lluvia, la misma dificultad que le está dando en la cara a Jesús, que tiene a Jesús todo empapado. Pedro da 2 o 3 pasos, gloria a Dios, estoy caminando. De momento empezó a mirar todo lo que Jesús no estaba prestando la atención y se hundió. Obviamente Jesús cada vez que nos hundamos nos va a sacar. Hey chicos, ¿qué pasó? Vente, vamos. Y lo llevó al barco. Lo que me impresiona de esto, y este detalle yo nunca lo había visto hasta en estos días que Dios me lo mostró, en la historia en Juan, en los versos, en el capítulo 6, en el verso 21 dice que enseguida, después que Jesús entró al barco, después de haber caminado 52 minutos sobre una tempestad, sobre un viento fuerte, sobre un oleaje que hundió a Pedro, pero él siguió caminando sobre el agua, haciendo lo imposible. Después de eso, Jesús, una vez que entra a la barca, dice que enseguida llegaron al otro lado. Pero esa versión enseguida, hay una versión que me encantó, de Passion Translation, dice que fueron transportados inmediatamente. Fue como una de estas películas de Star Wars, de Agents of S.H.I.E.L.D. Se abrió un portal y de la tormenta salieron al otro lado inmediatamente ilesos. Cuando estés en caos, no reprendas tanto la tormenta. Pregúntale a Dios si Él quiere que aprendas algo de ella. Y segundo, te aseguro que el tiempo que hayas invertido ahí, en ese proceso, dice que enseguida llegaron al otro lado. En algún momento Dios va a ver un rompimiento, un atravesar, un breakthrough, que vas a llegar al otro lado y las cosas van a ir en un movimiento más acelerado para ti. Y te vas a quedar, wow, this is going too fast, esto ya está yendo muy rápido. Bueno, le pediste a Dios que te usara, Dios te está usando. Quiero terminar con tuvimos que hacer una pausa y editar esto porque el director me dijo que la batería de la cámara estaba fallando. Así que también nosotros enfrentamos nuestros pequeños caos haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero terminar con esto. Si alguna vez te han dicho que hacer la voluntad de Dios no te va a guiar a situaciones difíciles, te han mentido. Si te han dicho, implicado o inferido
que la voluntad de Dios siempre te guiará por el camino de menor resistencia, te han mentido. Y si te han dicho alguna vez que la evidencia del poder de Dios sobre tu vida es que las situaciones se vuelvan menos intensas o menos dificultosas y más de acuerdo a tono con lo que tú estás esperando, te han mentido. Porque Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, fue guiado al desierto a ser enfrentado por el enemigo. Es lo que cuando tú vas al gimnasio, el peso que haces levantando el peso, la resistencia que hace contra el músculo es lo que rompe los vasos sanguíneos y hace que se vuelvan a crear y se forme músculo nuevo. La resistencia que te está oponiendo el peso es lo que te está causando tonificar y desarrollar músculo. La fe es de la misma forma, en el andar con Dios es de la misma manera. Cierro con esto. En Mateo 4, Jesús fue impulsado al desierto para enfrentar al enemigo. Y dice en el verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. I want to nominate that verse as the most obvious verse of the Bible. Quiero nominar este verso como el verso más obvio de la Biblia para los Óscares. A cualquiera le da hambre después de 40 días de no comer. Y el diablo viene con esta tentación. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, hay un problema cuando el enemigo quiere traer la palabra para tratar de enredar a la palabra encarnada que era Jesús. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan comerá el hombre. El diablo le trajo una verdad. Puedes hacer esto, tú eres el Hijo de Dios. Pero él trajo otra verdad. Ahora, en el próximo verso, el enemigo lo tienta con que se tire de lo más alto del templo. Un pensamiento de suicidio. Que si se tira a los ángeles, cita el Salmo 91, lo van a llevar en sus manos para que su pie no tropiece en piedra, para que no se estrelle en el pavimento y se vuelva un tomate ketchup. Pero Jesús dice algo que nunca había dicho. También está escrito. Ahora le añadió también está escrito. Ok, lo que tú estás diciendo es verdad. Pero lo que yo te voy a decir es otra verdad que es más verdad de lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a tentar a Dios para tratar de hacer lo que tú me estás seduciendo a hacer. Muchas veces, a lot of times, we are stuck between one truth and another truth. Muchas ocasiones yo personalmente me veo atascado entre una verdad y otra verdad. El enemigo sí es padre de mentira y todo lo que dice es mentira, pero te va a traer un hecho, una realidad, algo que es verdadero para atacarte con eso y enredarte torciendo la escritura. Él sabe que no puede atacar la verdad con una mentira total, tiene que atacar la verdad con la palabra de Dios, torciéndola, o una realidad que estés viviendo. Muchas veces yo no estoy decidiendo entre una mentira y una verdad. Muchas veces estoy decidiendo entre dos verdades y estoy atascado entre dos verdades. La verdad de la situación y la verdad de mi revelación. Una verdad puede decir que estoy pasando por una situación, estoy atravesando un valle, estoy atravesando un momento oscuro, estoy atravesando un momento difícil, estoy atravesando una dificultad. Y la otra verdad es quién está conmigo mientras estoy atravesando esa verdad. Quiero que sepas esto. La mayor parte del tiempo, Dios no se siente. I don't feel God, I don't sense God, He's gone. No. Most of the time God is on stealth mode. La mayoría del tiempo Dios está en modo sigiloso, en modo de sigilo, como dicen en el Army. La forma sigilosa no se siente, no se ve, no se palpa cuando está en stealth mode. Pero Dios hace esto because He likes to make an entrance. Cuando termina el caos, Él hace una entrada y tú definitivamente te das cuenta de que wow, Dios estaba aquí, Dios nunca me dejó. Y yo no me había fijado en todo esto. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas el ánimo. Mantén tu mirada puesta en Dios. Termino con esto. José estuvo
creyendo a Dios por un sueño desde que tenía 17 años. Pasaron 22 años desde que lo vendieron, lo metieron en la cárcel, salió de la cárcel, lo dejaron abandonado después de interpretar los sueños de Faraón al copero y al panadero. Tuvo que haber un punto en que José dijo, ¿valdrá la pena? ¿Estará Dios conmigo? ¿Saldré algún día de este hoyo? ¿Saldré algún día de esta situación? ¿Saldré algún día hacia adelante? Lo que hago es ir de mal en peor. ¿Vale la pena servirle a Dios? ¿Vale el esfuerzo servirle a Dios? Oh, pero hubo un tiempo que José estaba a un año de que Faraón tuviera un sueño y lo mandara a llamar para interpretarle un sueño. Hubo un tiempo que José estuvo a 6 meses de que Faraón tuviera un sueño y lo mandara a que le interpretara el sueño. Y él no sabía nada. Hubo un tiempo que José estaba a 3 meses de que Faraón tuviera un sueño y lo mandara a buscar, y posiblemente estaba desanimado y pensando, esto no cambia, esto no mejora, esto va de mal en peor. Hubo un tiempo que José estaba a 1 semana de que Faraón tuviera el sueño y Dios cambiara su destino. Hubo un tiempo que José estaba a 1 día para que el Faraón lo mandara a buscar y él pudiera interpretar el sueño. Hubo un momento que José estaba a 2 horas para que el Faraón mandara a buscarlo y le interpretara un sueño. Hubo un momento que faltaba 1 minuto, 1 minuto, para que José interpretara el sueño y su vida cambiara. No te rindas, no te desalientes, no abandones a Dios, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Pon tu mirada en Él. Él está contigo, y si Él está contigo, eventualmente todo va a caer en tiempo. Termino con esta escritura. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. En la Amplified Bible dice, tendrás aflicciones, tribulaciones, dificultades, situaciones difíciles. Pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. I have deprived it from his power to harm you. Le he privado de su poder, le he quitado el poder para que te haga daño permanente. Así que no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas tu norte. Sigue creyéndole a Dios, sigue haciendo lo que tienes que hacer y no te rindas. No fuimos llamados a rendirnos, fuimos llamados a ser vencedores. Y uno que vence no es uno que está acostado en un sofá, en una cama, viendo televisión. No. ¿Cómo vamos a saber que somos más que vencedores si no viene la batalla? ¿Cómo vamos a saber que Dios suple la necesidad si no tenemos una necesidad? ¿Cómo vamos a saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo si el que está en el mundo no viene a desafiar la fe que está en nosotros? No pierdas el enfoque, no pierdas la esperanza. Déjame orar por ti, Padre. Gracias por los oídos que me has prestado de aquellos que vieron el programa. Bendícelos, muéstrate fuerte en sus vidas. Háblale de 10.000 maneras, de la forma en que tú sabes llegar a hacer tu voluntad en ellos. Yo puedo decir ciertas palabras, pero tú puedes hacerlas resonar 100.000 veces diferente. A billion ways, because you know what you know. Los bendigo y te doy gracias, Señor amado, porque tú te muestras fuerte en sus vidas y le muestras tu fidelidad hacia ellos, que aunque no te sientan, aunque no te vean, puedan entender y comprender que tú estás con ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hey, gracias por sintonizarnos. No te olvides, si te gustó el video, suscribirte para que no te pierdas los próximos que vienen de camino. Y si hay alguna persona que piensa que le puede hacer de utilidad, compártelo con ellos. Seas bendecido. Este es tu amigo y hermano Conrad. Bye bye.